Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Hoy tenemos otro video de nuestra serie Soluciones al Instante, donde vamos a enseñar cómo obtener el código Spotify para aplicarlo en diferentes productos, ya sea grabado, estampado, sublimado, etc. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta en la página de Spotify. De lo contrario, no nos dejará buscar las canciones que necesitamos. María y José quieren la canción Estoy enamorada de Thalía, así que en el buscador ponemos el nombre. Verificamos que sea la canción. No coloco el audio para que no me salte el copyright. Ahora hacemos clic en los tres puntitos y le damos a la opción compartir y luego a copiar enlace de la canción. Ahora vamos a la página spotifycodes.com. Pegamos el link. Bajamos y le damos a continuar. Y aquí lo tenemos. Ya solo es descargar. El link de esta página también estará en la descripción. Con todos los elementos listos, vamos entonces a modificar el vector. La tipografía que estamos usando es la Arial, que la tenemos por defecto en Windows. Igual, es a su gusto si quieren cambiarla. También, en vez de poner el nombre de la canción, podemos poner un nombre y una fecha. Es a pedido del cliente. Sustituimos el código por el nuevo y lo convertimos en vector. Seleccionando la imagen, clic derecho y luego trazar imagen. Pueden hacerlo así con el borde o dejando solamente el código. Para ello hacemos clic derecho y luego desagrupar. El borde lo ponemos en negro, que es el que usamos para modo línea, y lo borramos. Agrupamos nuevamente. Si quieres ver un proyecto con este código, te invito a ver este tutorial, donde te muestro varias opciones que seguro te gustarán y con sus vectores gratis. Nos vemos allá. ¡Hasta luego!